Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra sesión Agentes con Calle, donde vamos a ver y descubrir cómo hacer que nuestros agentes empiecen a dejar de alucinar y que se centren en verdad en lo que nos importa en nuestro negocio. Si le pasas a la siguiente, Gabri, te lo agradezco. De todo, ¿no? Sí, más que nada por podernos presentar, porque si no van a pensar que estos tres quiénes son. Pues Exacto. Nada, bienvenidos a nuestra sesión. Me empiezo presentando yo, soy Adrián Espés, Microsoft MVP de la parte de Copilot M365 y consultor en la parte de Modern Workplace. Y hoy me acompañan dos grandes compañeros, que es mi primera sesión con ellos además. Ellos ya han estado juntos antes. Le doy paso a mi compañero Alejandro. Hola, yo soy Alejandro Raval y bueno, soy Data Lead Delivery, Estrategia y Arquitectura. Y nada, yo doy paso a Gaby. Buenas a todos, pues como sabes, feliz de estar aquí. Mi nombre es Gabriel Naranjo, soy arquitecto de soluciones cloud dentro del Centro de Excelencia de Microsoft en Europa y feliz de estar aquí, compartir todo aquello que os sea de interés y útil, espero que sea útil. Si nos queréis seguir en LinkedIn... que te la has pasado, Gabriel. Si nos queréis seguir en LinkedIn, podéis escanear cualquiera de los 3 QRs, os llevará a nuestro perfil directamente y además, que esto no lo hemos comentado, entre nosotros tres somos, se puede decir, equipo core principal o equipo germen de la comunidad Microsoft Speaker Hub en español, por si también os queréis seguir en LinkedIn. Que todos sois bienvenidos, por supuesto. Exacto. Bien, para el tema de la agenda, básicamente vamos a empezar con una pequeña introducción y luego vamos a ver, justo como decía Adrián, ¿no? Porque es importante, o el tema de agentes con calle, ¿no? El tema del conocimiento. ¿Y por qué nace esta sesión o de dónde nace? También, como habéis visto, somos 3 personas diferentes, pero que da la casualidad que cada uno cumple un vertical en la parte de Modern Workplace, que tienen WorkIQ, en la parte de Data, que es muy importante, que es la parte de Fabric IQ, y en la parte, vamos a decir, agéntica, que sería mi parte, que sería la parte de Foundry IQ y Web IQ. Y es entonces de donde nace esta charla y por eso la agenda que estáis viendo. Vamos a empezar con la introducción y luego cada uno vamos a darlo, ¿no? Entonces voy a dar paso a Alejandro para que nos dé una pequeña introducción y seguiríamos con la sesión. Eso es. Últimamente yo creo que todo el mundo estamos hablando de IA, ¿no? Adri y Gaby, creo que ya es el debate diario nosotros mismos y con los clientes que no paran de pedirnos, pero hay que ver exactamente si la IA o lo que tenemos nos genera valor o no, ¿vale? Porque al final las empresas todas tienen datos, todo el mundo está oyendo la parte de, oye, voy a utilizar ella, Copilot, agentes, vale, hasta aquí perfecto, pero la verdadera pregunta, y al final la que creo que vamos todo el mundo, es ver si la IA que estamos generando nos está aportando valor o no, ¿vale? Y aquí entra el tema de conocimiento transversal y el conocimiento de negocio que debemos tener en cada uno de las verticales que hemos dicho, en la parte de Modern Workplace, en la parte de Fabric y en la parte de Foundry Group. Al final no es la tecnología ni los modelos que usamos, sino si la IA entiende el contexto de nuestra empresa y por lo tanto los resultados que nos arrojan son los correctos, ¿vale? Y al final ya no es si tenemos los datos preparados para el contexto de negocio, es qué es el IQ y qué es lo que nos facilita, ¿vale? Aquí al final Microsoft ya se está anticipando, ya ve que ha establecido unas bases en todos sus verticales y al final ha dado un paso más allá para crear una capa de inteligencia unificada en todo lo que es su stack tecnológico de Microsoft, tanto a nivel datos, aplicaciones, productividad, para dotar al final todos los elementos que tenemos dentro de Microsoft de un contexto empresarial unificado, ¿vale? Para eso al final, ¿qué necesita? Pues los 3 bloques que tenemos aquí. Una capa de inteligencia, que haya unificación de todo lo que tiene y un contexto universal que lo englobe todo, ¿vale? Al final son 3 palabras distintas, que es una capa, unificación y un contexto general universal para la gente. Y esto al final, ¿cómo lo ha hecho? Pues en la siguiente slide lo vemos. En 4 bloques distintos, el último de ellos presentado hace apenas una semana,
y básicamente ha dotado de cada una de las aplicaciones distintas, de agentes, de datos y de Model Workplace, de una capa de inteligencia. Aquí si cada uno queremos hablar de lo nuestro, Adri, al final que se Mm. pretende con el Word, que es lo que nos va a aportar, es lo que nos está diciendo Microsoft, que nos va a aportar el IQ en Word. ¿Qué es lo que nos aporta? Pues en este caso te aporta directamente contexto a todo lo que nosotros como usuarios tenemos acceso una vez que contamos con nuestra licencia de Copilot M365. Sí que es importante que en la parte del WorkIQ, para tenerlo activo nosotros como usuario, tenemos que tener su licenciamiento premium, la licencia de Copilot directamente. Y esto es como, que lo veremos un poquito más adelante, como una capa que está encima del Graph, de lo que teníamos antes como Graph, que Graph era como más abstracto, pues en este caso ya tiene más contexto, esa parte de contexto. Por la parte de Foundry IQ y Web IQ, justo lo que decía Alejandro, que salió hace poco, básicamente esto sí que está muy orientado a la parte agéntica, es decir, ya le estamos, bueno, alrededor de todos también, ya el punto aquí es, justo lo que decía, es aportar esos datos de valor que necesita la IA para que la IA, a su vez, aporte valor final o esa productividad a las empresas o a nosotros mismos. Entonces, con la parte de Foundry IQ, pues es igual, capa de conocimiento agéntica que básicamente pues está muy pensada para esa parte de agentes, ¿no? Y Web IQ, pues lo hablaremos más en detalle. Eso. Y está la parte de fábrica, al final la que da el contexto a los datos que tenemos. Ya tenemos los datos, pero ahora simplemente darle un contexto empresarial para el usuario de negocio que pueda preguntarle directamente a sus datos, ¿vale? Es la única diferencia. Y saber el estado de tu negocio. Vale, pues ahora ya empezamos con Adri. Con la parte de WorkIQ. Pues Sí. nada, con WorkIQ, pues lo primero que ya lo he adelantado un poco. Yo además sí que con todas las sesiones y con todas las charlas y cuando estoy hablando con usuarios, lo comento. Yo las presentaciones las suelo tener ahí en modo soporte y me encanta hacerme spoilers. O sea que igual hay cosas que las comente ahora que estén más adelante. Me encanta. Me empiezo a liar y me sucede. Pero bueno, lo primero de todo, ¿qué es lo que sería el WorkIQ? Pues lo he introducido ya un poquito, nada, hace unos minutitos. El WorkIQ ahora entra como, lo tenemos que ver como si fuese una capa directamente de todo lo que es la inteligencia artificial sobre todo lo que es nuestra parte del trabajo. Es una capa que está encima de lo que que conocíamos y que sigue existiendo, que es la parte de Microsoft Graph, que Microsoft Graph es lo que nos permite, por ejemplo, a nosotros trabajar con Copilot, por ejemplo, en Outlook, o trabajar con Copilot, por ejemplo, con documentos que tengo en espacios empresariales de SharePoint, o, por ejemplo, en nuestro OneDrive. Pero esto va un poco más allá. Como estábamos comentando, WorkIQ o todo lo que tiene que ver con IQ ya se va a centrar también mucho en el contexto de lo que sería, pues, en este caso, de nuestra organización, de todo lo que nosotros estamos haciendo para darnos mejores respuestas, para que los agentes, cuando entremos a realizar un agente, el agente tenga todo ese contexto y no se vuelva loco, por decirlo de alguna forma, en buscar el origen, la fuente para poderme dar una respuesta. Y luego aquí sí que es importante también, porque aquí suelen salir muchas dudas cuando Microsoft sobre todo anuncia cambios o anuncia nuevas herramientas o anuncia nuevos servicios y dices, bueno, ¿y esto qué va a pasar? ¿Lo tengo en una aplicación distintamente nueva? No, en este caso no lo tenemos en ninguna aplicación distinta, sino que Microsoft ha desplegado lo que es este servicio, esta capa, de manera transparente para todos. Nosotros no nos hemos enterado y únicamente por tener licencia de Copilot directamente ya tenemos WorkIQ, porque WorkIQ está encima de Graph. ¿Vale? Entonces, esto es, porque como os he dicho, me gusta hacerme spoilers, es un Graph, pero con más significado, ¿vale? Va a usar todo lo que son nuestros correos electrónicos, todo lo que son nuestras reuniones, todos nuestros archivos con los que hemos trabajado, todos los mensajes que nos hemos mandado, la parte de las personas de la organización, accede a información de la organización y aquí, ojo, no quiero que se me entienda mal cuando digo que accede a información de la organización, porque accede a aquella información de nosotros como empleados o como usuarios de una organización. Va a acceder a toda la información que puede estar disponible, visible, por ejemplo, en nuestras tarjetas de contacto. Cada uno de nosotros, si trabajamos en el ecosistema Microsoft, tenemos una tarjetita de contacto donde aparece nuestro nombre, puede aparecer
nuestro puesto, nuestro responsable, pueden aparecer nuestros compañeros, accede a esa información para nutrirse de ese contexto. ¿Qué es lo que vendríamos a decir con esto? Pues que ahora ya no iremos a ciegas. Una vez que ha entrado y que entró WorkIQ dentro de lo que sería la capa de Microsoft 365 Copilot, ya podemos decir que los agentes ya no van a ir tan a ciegas, ya van a conocer un poco más de lo que hacemos nosotros, porque conoce a nuestra empresa, conoce a nuestra organización, sabe quién es nuestro responsable, sabe quiénes son nuestros compañeros, saben de quién recibimos más correos, menos correos, y todo eso nos lo da con una capa de contexto. Por ejemplo, ahora no tengo la pantalla para poderlo mostrar, pero uno de los últimos cambios que ha habido en la interfaz de Copilot ha sido que directamente vemos la opción de WorkIQ. Se está viendo en la interfaz el WorkIQ directamente. Espera, que igual voy a presentarlo rápido. Te voy a quitar un momento, Gabriel, la pantalla, ¿vale? Más que nada por enseñarlo. A ver que me cargue, porque aquí siempre suele pasar, ¿vale? Pero por enseñarlo rápidamente, a ver dónde lo tengo. Aquí, ¿vale? Lo que me estoy... No sé si se ve ya, no se ve... Sí, se ve. Creo todos que los sí. chats también. Vale. Sí, con todos los chats que tengo por aquí. Bueno, yo hablo mucho con Copilot. Lo voy a minimizar para que no me cojan cosas. Bueno, lo que estaba diciendo de WorkIQ es que esto, por ejemplo, dentro de la interfaz de Copilot lo llevamos viendo aproximadamente unas 3 semanas, aproximadamente desde primeros del mes de junio, ¿vale? Unas 3, 4 semanitas más o menos. Esto lo que hace es que antes lo que veíamos en el visual antiguo era una parte de trabajo, una parte web, veíamos como el toggle, el intercambiador en la parte central, ahora lo tenemos así. ¿Es algo nuevo? No, sino que ya lo que tenemos es lo mismo de antes, nuestro graph, nuestra herramienta que nos permitía conectar con nuestros datos, pero en este caso ya pues con ese contexto. ¿Que lo queremos deshabilitar? Oye, tan sencillo como clicarle encima. Clicamos encima, deshabilitamos y nos olvidamos. Curioso. Sí, se tacha, mola, a ver, está bien. Lo único que, claro, ¿qué ha sucedido? Pues que cuando hemos visto WorkIQ, de repente, pues nosotros como usuarios, y yo, por ejemplo, el primero dije, ¿qué es esto de WorkIQ? A mí WorkIQ me suena más para los agentes de Copilot Studio, me suena más para la parte de agente, pero también lo tenemos en la interfaz de Copilot. Si quieres, Gabriel, compartir, porque a mí mi pantalla se comparte muy mal, la otra, la de la presentación, pero bueno, es un poco eso, ¿vale? Que sepamos que también lo tenemos lo más cerca de lo que de lo que creemos, lo tenemos de manera más accesible, ¿vale? Entonces así pues nos va a conocer más y tenemos nuestro contexto. Y aquí, como le decía a Gabriel Alejandro antes, WorkIQ no tiene un logo como puede tener FabricIQ o Confoundry, tiempo al tiempo, es algo un poquito más nuevo. Mira, vale, que lo estamos buscando y en cada presentación hay uno distinto, digo, es ¿cuál uno cojo? Sí. Sí. Yo vi uno y digo, pero son diferentes. El logo podría ser, incluso lo representa Microsoft como este de aquí, esta parte de aquí, todo conectado. Es una conexión, es que claro, ¿cómo lo representas? Si es una conexión de todo lo que tienes acceso, pues lo haces un poco así con más idea, más conceptual, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ahora, ¿cómo funciona WorkIQ por dentro? WorkIQ es, y aquí ya esto lo comento porque sí que es cierto que muchas veces nosotros como usuarios podemos pensar que WorkIQ tiene que ver algo con los modelos de lenguaje que podemos tener accesibles desde Copilot. Es completamente independiente, ¿vale? WorkIQ es algo independiente del modelo de lenguaje que estemos utilizando o de los que tengamos autorizados dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, ahora mismo en Microsoft tenemos aparte de GPT Claude y también podemos activar si queremos Mistral AI o Mistral AI, siempre me confundo. Mistral. ¿vale? Mistral AI, ¿vale? Que lo podemos añadir, pero bueno, es algo independiente. ¿Qué tenemos dentro de WorkIQ? Pues dentro de WorkIQ tenemos toda la parte y todas las capas de información, de datos. ¿Qué tipo de datos? Todos los datos a los que accederíamos nosotros directamente desde nuestras herramientas, lo que venía siendo esa conexión, ese graph, ¿vale? Lo tenemos en la parte de los datos. Tenemos ahí todos nuestros datos organizativos, todos los datos a los que yo tengo acceso. Además, WorkIQ, a medida que vaya avanzando un poco más, nos va a permitir poderse conectar también con Dynamics, si tuviésemos, por ejemplo, nosotros pues un CRM, un ERP, con toda la parte aplicativa, con toda la parte de datos, con la parte de Foundry, va a poder hacer esas conexiones también hacia
ese lado, ¿vale? No se va a quedar solo en lo que es accesible para mí como usuario. Luego vamos a tener un contexto y ese contexto nos lo va a proporcionar, pues ya la memoria de Copilot ya la teníamos, ¿vale? Ya lleva unos meses, pero ojo, esa memoria de Copilot y yo cada vez que digo memoria y hace, o sea que se queda con cosas que le digo. No, no se queda con información que le decimos. Se queda en cómo queremos que nos dé las respuestas, preguntas más continuas que estamos haciendo, intereses nuestros. Si somos muy repetitivos en un tipo de tema, es muy probable que Copilot se quede con una pequeñita memoria diciendo, vale, Adrián pregunta mucho por FinOps, porque hace un tiempo pues he estado haciendo muchos casos de uso de la parte financiera. Pues seguramente en mi memoria saldrá eso. Toda la parte de la indexación semántica y todo lo que es la interpretación, todo lo que es ese contexto de la parte de negocio. Y ya por último, lo que también nos va a permitir el WorkIQ, que esto, por ejemplo, lo podíamos ver más con la parte de Cowork y con otras herramientas, pues es todas las acciones que vamos a poder ir haciendo con Copilot directamente, ¿vale? Pues acciones de Copilot, hacer flujos con Cowork, todo lo que tiene que ver con las APIs, las conexiones directamente desde Copilot Studio pues a ciertas herramientas, a ciertas capas del WorkIQ y sobre todo también pues que si la empresa lo decide, por ejemplo, dentro de Cowork, es habilitar una serie de skills pues de negocio, ¿vale? Que es lo que tendríamos al final, ¿vale? Son 3 capas, parte de dato, parte de contexto y parte de herramientas y skills. No es algo que se queda solo en M365. ¿Vale? Y con eso, un cambio que se produjo el 16 de junio, que seguramente mucha gente se acuerde del día 16 de junio como el día que Microsoft dijo se va a empezar a cobrar Cowork, ¿vale? Que salió el 16 de junio, aunque durante todo lo que quedó de junio, los últimos 15 días, tuvimos periodo de gracia, salió algo más, ¿vale? Salió la parte del WorkIQ, de la parte de las APIs, que nos dan como 3 puntos de conexión, ¿vale? Estos puntos de conexión nos van a permitir pues, hacer relaciones directamente a gente contra gente, nos van a permitir hacer conexiones con servidores MCP, con servicios MCP y luego también pues, integraciones más clásicas directamente con otro tipo de herramientas, ¿vale? Seguramente en este momento digáis, vale, pero esto del WorkIQ API, ¿qué implica? Pues va a implicar lo primero un coste, ¿vale? Igual que en el caso de Cowork. Es algo que es independiente a que tengamos licencia de Microsoft 365 Copilot. Va a funcionar igual que con Cowork. Va a funcionar mediante Copilot Credits. El Copilot Credits, los créditos que se gastarán irán en función de variables, pues el tipo de petición que le estamos haciendo, el tipo de conexión a la que estemos haciendo, incluso el tipo de modelo que podamos llegar a estar utilizando, porque eso lo trae también en la parte Cowork es muy parecida y más o menos pues lo que sí que tenemos son unas estimaciones de precios a expensas de que Microsoft pues confirme un poco más, aterriza un poco más esa información, ¿vale? De momento toda la información que hay pues es información estimada aproximadamente por llamada. Sí que lo que se sabe es que Microsoft lo va a categorizar según la tarea que le estamos pidiendo, pues según la complejidad, ¿vale? Si son peticiones ligeras o light, medium o heavy, pues en función de ese escalafón, pues directamente va a tener un coste u otro. Pero sí que es importante que aunque sepamos y veamos que es algo independiente a la licencia de M365 Copilot, es condición indispensable que tengamos una licencia para poderlo llegar a activar. Y ahora seguramente salga la duda, ¿dónde lo puedo activar? Porque yo aquí estoy hablando de qué es, cómo lo activo. Pues lo primero de todo, con Agent Builder, con los agentes que construyamos en Agent Builder, no hace falta que hagamos una conexión de WorkIQ. Está por defecto, ¿vale? Ya tenemos en la parte de Agent Builder, tenemos el WorkIQ por defecto, toma ese contexto, lo que no nos permite, y eso sí que sigue estando exactamente igual. Recordad que los agentes de Agent Builder no permiten hacer conexiones contra herramientas de terceros, no permiten hacer conexiones, por ejemplo, contra un Dataverse, contra un Power BI. Ese tipo de conexiones no las podemos hacer. Las conexiones se van a quedar siempre dentro del entorno M365, SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook, herramientas de M365, no de fuera de M365. ¿Vale? Y por el otro lado, en Copilot Studio sí que tenemos que añadir
la parte de WorkIQ, ¿vale? Porque si no, por defecto, no lo vamos a tener, ¿vale? Si le das, Gabriel, va a una animación para que salga, ¿vale? Porque si nosotros queremos activarlo en Copilot Studio, en el overview, en lo que sería la pantalla general, la ventana principal, donde hacemos la configuración de la gente, donde ponemos sus instrucciones, su nombre, fuentes de conocimiento y demás, en las tools veremos que tenemos ahí el WorkIQ, que por defecto viene deshabilitado, ¿vale? Y nosotros lo podemos habilitar a demanda. Pero aquí sí que tenemos que saber que si lo habilitamos se va a establecer o se puede establecer un nivel de coste, ¿vale? Y yo creo que mi parte de WorkIQ la tenemos y le doy ya paso a Alejandro y que nos explica un poco más de Fabric. Pues vamos a empezar a hablar un poco de Fabric, aunque sea muy rápido de lo que es Fabric, por si alguien no lo sabe, que básicamente es una herramienta para Gaby. Es una herramienta en la que, poco a poco, poco a poco, no te estreses, en la que Microsoft ha pasado el nivel de todo lo que hay en Azure, lo pasamos a una plataforma SaaS, que tiene distintos workloads, en los que tiene todo el ciclo de vida del dato, desde la extracción, modelado, la información de reporting, pero también ha unificado la parte del SQL Server a través de database, la parte de real time a través del real time intelligence, y todo bajo una capa transversal con Copilot, OneLay y la parte de gobernanza, ¿vale? Si nos vamos a la siguiente slide, básicamente lo que nos da Fabric es que es una plataforma de del datos, todo se gestiona desde Fabric, no hace nada desde fuera, todo en el propio Fabric. El modelo UX que tiene Microsoft en todos sus servicios tiene OneLay como corazón al final y el alma. Yo creo que el corazón de Fabric es donde van a tener todo, donde van a estar todos nuestros datos de nuestra empresa y sobre todo al final que es una plataforma SaaS, por lo que solo nos tenemos que dedicar a trabajar los datos y no hay silos de información, que esto al final es lo más importante que nos trajo Fabric hace ya 2 años y medio, ¿vale? De manera transversal al final tenemos OneLake, gobernanza, compresión semántica, vista analítica y operativa y gobernanza, ¿vale? Lo siguiente que vemos al final con Fabric que conseguimos dar de esta escalera 2 pasos. Primero, tener todos los datos en un mismo sitio, ¿vale? Unificando todos los datos en un único lugar, por lo tanto, lo que hemos dicho antes, evitando silos. Y el siguiente peldaño al final es que tengamos toda la parte analítica en un mismo lugar. Es decir, ya tenemos nuestros datos, nuestro modelado y toda la información en el mismo sitio y ya, por lo tanto, pues los datos no viajan entre distintos sistemas y los tenemos en una única plataforma, ¿vale? Con todo esto, una vez entramos aquí, al final, ¿qué pasó? Llevamos ya 2 años en Fabric, sabemos que todo nuestro reporting acaba en Power BI, por lo tanto, como se puede ver en la siguiente imagen, aumenta el consumo de modelos semánticos, cada vez más organizaciones sabemos que están utilizando Power BI, cada vez más organizaciones también han empezado a trabajar más en la parte de Fabric, viendo lo que se estaba viendo, para unificar la información y sobre todo para dar un plus o el paso a la que Microsoft de una manera u otra nos está orientando que demos para la exposición de los datos y tenerlos para la transformación para la IA. Y entonces ya, visto todo esto, al final, ¿qué es lo que pasa? Que Microsoft introduce un nuevo workload que es el de IQ. Y al final que decimos, oye, que Alejandro, que la parte de IQ es lo que venimos hablando de manera transversal. Al final es un nuevo ítem que se mete en la plataforma y básicamente lo que nos da es subir otros 2 peldaños, que ahora los veremos, que básicamente es, oye, ya doto a mi plataforma, en la siguiente slide lo podemos ver, doto a mi plataforma de un conocimiento semántico, ¿vale? Ya tengo todos mis datos en un mismo sitio y ya a través de distintos ítems doto a la plataforma de un conocimiento semántico y ya cuando tengo el conocimiento semántico a nivel plataforma, pues ya podemos ir al siguiente paso, que es ya tengo los datos y por lo tanto puedo empoderar a los agentes a que tengan respuestas sobre mi capa semántica, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que nos da un poco Fabric? Porque
Es la pregunta que yo me hago. Hasta el momento, lo que estamos haciendo, y llevamos mucho tiempo haciéndolo, es orientar nuestros datos a que tengan una representación analítica. Al final, los datos están estáticos. Recargamos la información, sí, está muy bonito, pero normalmente solemos trabajar de una manera estática. Es decir, si recargamos la parte del Power BI, lo tenemos recargado una vez al día y por lo tanto los datos los vemos una vez al día. Con la parte de IQ ya lo que intentamos es dar un paso más allá y se incorporan nuevos ítems dentro de la plataforma de Fabric, ¿vale? Si os dais cuenta, sobre todo modelos semánticos ya los conocíamos porque era lo que necesitamos para nuestro Power BI. La parte de Digital Twin es algo que llevamos hablando mucho tiempo, que al final son los gemelos digitales que se está utilizando en la parte de Azure, que al final, bueno, es parte de real time. Incorporamos nuevos elementos ya a nivel agente, si os dais cuenta, y a nivel de real time, como es la parte de graph, que también es de real time, agente, el data engine de toda la vida, bueno, de toda la vida, ya lleva 7 meses y me creo que ya llevo hablando de años, ¿vale? Pero apenas lleva el elemento de WordIQ, de Fabric IQ, lleva desde noviembre del año pasado. Imaginaros cómo está avanzando al final la parte de IA, que, bueno, yo ya me creo que llevo muchos años, pero es algo tan potente que el producto ha madurado muy rápido en muy poco tiempo y ya está en disponibilidad general. Es decir, ya se puede utilizar la parte de Fabric desde hace 2 o 3 semanas en producción. Y a lo que iba es, al final, los elementos que tenemos ahora nuevos son agentes y real time. ¿Por qué? Porque al final lo que nos está llevando el consumo de datos diario y la forma de trabajar más actual es que necesitemos los datos más vivos. Ya cualquier decisión que no tomemos en un tiempo determinado, evidentemente, como todo, habrá decisiones que podamos esperar al día siguiente, pero habrá otras que sea necesario tener una respuesta más rápida. ¿Por qué? Porque al final una decisión a tiempo nos hace que por detrás todos los impactos que pueda tener, pues los podamos solventar, ¿vale? Por eso aquí los elementos más potentes son real time y agentes, ¿vale? Y sobre todo nace la parte de ontología. Esta es el ítem de la semántica de negocio, ¿vale? Hasta ahora lo que estaba diciendo. Cuando planteábamos los proyectos, al final, nuestro día a día, todo se nos iba al Power BI. Hacemos un modelo semántico para nuestro Power BI que responda bien. Ya el siguiente paso, y que se nos está abriendo, es preparo mi modelo semántico para la parte analítica, que puede ser mi Power BI, pero a la misma vez lo preparo para la parte agéntica que ya entran los agentes y los agentes de operaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasa? Que la capa ontológica ya es lo que nos condensa. Pasa a la siguiente, Gaby, creo que es la siguiente. A ver. Vale, aquí un poco qué es lo que nos daba la plataforma y con la parte de IQ, qué es lo que nos da. Básicamente, pues antes hablaban de tablas, columnas y filas y ahora hablamos de entidades de negocio, ¿vale? Ya son entidades. Antes hablábamos de modelos semánticos solo en la parte de reporting y ahora son de reglas y acciones ejecutables. Si te das cuenta, una plataforma de inteligencia. Antes el agente accedía a un dato pero no lo entendía y ahora el agente ya tiene el contexto de negocio porque se lo estamos dando. Y antes, cada pregunta, al final lo que hacíamos era hacer una query por detrás y ahora ya directamente, pues con el razonamiento de graph y relaciones de las que ponemos en una ontología, pues ya le estamos dando todo este contexto al negocio. En la siguiente slide se puede ver ya directamente, podemos ver el corazón al final de Fabric es ontología, para mí ontología y la parte de los agentes. La ontología, ¿por qué? Porque al final lo que pretendemos con la ontología es el ítem que nos va a dar el contexto de todo el negocio, ¿vale? Primera palabra que tenemos que conocer, entidad, lo que hablamos siempre. Antes había silos, cada departamento entendía el pedido de una forma, al final con la capa ontológica, cuando digamos pedido, todo el mundo va a entender que es un pedido. Cuando hablemos de cliente, todo el mundo va a entender que es un cliente. Cuando hablemos de producto, todo el mundo va a entender que es un producto. ¿Por qué? Porque ya se habrán aplicado estas reglas de negocio en una capa transversal, ¿vale? Entonces, cada entidad tiene unas propiedades, esas entidades tienen unas relaciones con otras entidades y por detrás, al final, pues tiene una instancia, ¿vale?
Aquí ponía yo un ejemplo muy básico que es, al final la ontología lo que nos hace es que podamos hablar con un contexto, podamos escribir a los agentes con un contexto de lenguaje natural y nos responda con esto. Aunque por detrás lo que hace la ontología básicamente es, oye, ¿cuántos pedidos abiertos tiene mi cliente de Francia? Pues lo que está ejecutando es una query, pero a nosotros nos está respondiendo con un contexto de negocio, ¿vale? En la figura de la izquierda al final lo que tenemos básicamente es de dónde salen nuestros datos, el Lake, ¿vale? Que pueden salir de Lakehouse, Evenhouse, Power BI, modelos semánticos. Ahora han introducido que le podemos poner graph. Bueno, al final, todo lo que tenga el Lake. Formamos nuestra ontología con entidades, sus propiedades, relacionamos cada una de ellas, ¿vale? Por detrás le podemos aplicar unas reglas, es decir, cuando tenga los pedidos que de un stock de X, lánzame una acción y eso es lo que puedo hacer, ¿vale? Y sobre todo, ya no solo lo que tenga la ontología, sino quién lo puede consumir. Al final puedes tener agentes, puedes tener un MCP server por detrás y puedes tener un agente de operaciones que básicamente es un agente que está alerta 24/7 y tú le haces unas instrucciones y le pones una regla de negocio y este responde, ¿vale? Al final, yo me acuerdo, Gaby, cuando empezó todo esto, que al final lo que me preguntaba es, oye, dos palabras, ¿qué es la ontología? Pues básicamente es un diccionario de nuestro negocio y que todo el mundo, independientemente del departamento en el que estemos, pues lo va a conocer porque ya tiene una regla de negocio, ¿vale? Importante aquí, esto está hecho también para que la gente de negocio pueda construirlo. Por lo tanto, todas las cosas se pueden hacer con low code, es decir, arrastrando e indicando. Evidentemente, tenemos que tener pues, el contexto de negocio para poder hacer la relación. Pero bueno, eso para mí al final lo es menos, ¿vale? Esto en cuanto a ontología. Si pasamos a lo siguiente, básicamente aquí hablamos un poco también de los agentes de datos, que yo creo que es el siguiente nivel de, oye, ya he creado mi ontología, pues voy a crearme un agente, ¿vale? Importante aquí, el agente de datos podemos crearlo de distintas formas. De low code, a golpe de clic, nos metemos en Fabric y vamos señalando y picando cada uno de los elementos que queramos. También se puede a nivel SDK, es decir, podemos programar nuestro agente que nos va a dar los mismos resultados. Oye, cogemos nuestro Visual Code, lo programamos, llamamos al agente a través de una librería y puede hacer las mismas preguntas y tener las mismas respuestas, ¿vale? Y luego también puede utilizar el MCP Server, ¿vale? Importante aquí, he dicho que Fabric Q hace unos días, pues ya lo pusieron en disponibilidad general. La parte de agentes también, un poco más de tiempo, pero van anunciando, es lo que decimos, van anunciando nuevas cosas. Sabemos que al final, la parte de los agentes siempre necesitamos instrucciones, pues ahora lo que han hecho es que todos los promos, todas las cosas que le metamos, pues ya van a estar registrados sobre Purview, algo interesantísimo. Han metido nuevos elementos que es el graph, ¿vale? Que antes no estaba. La parte de ontología, evidentemente los agentes. La parte de iSearch, que también se puede, ¿vale? Recordemos que Fabri al final es una plataforma en la que tenemos datos estructurados. Con iSearch nos da la ventaja de que podemos coger también datos no estructurados. Y sobre todo, todos los demás elementos son los que hay dentro de Fabric, que ya sea un Lakehouse, un Warehouse, un modelo semántico, un database, pues podemos utilizar todos los elementos que tenemos dentro de Fabric, ¿vale? Al final, con esto creamos nuestro agente y este agente sería como nuestro conocimiento. Oye, el agente lo podemos hacer de distintas formas. ¿Necesitamos para crear un agente la ontología? No, podemos utilizar, porque evidentemente todos no estamos en el momento a lo mejor de crear una ontología, pero sí que podemos añadir nuestros layout, nuestros modelos semánticos, nuestra información que tenemos ya a nivel plataforma y podemos ir preguntándolo a la gente, ¿vale? Una vez tenemos nuestro agente, ¿quién lo puede consumir? Pues el propio Fabric. Oye, que nos metemos en Fabric y le podemos hacer preguntas. Vale, perfecto. Podemos, Foundry, que ahora nos explica Gaby, puede coger el contexto de nuestro agente que nosotros tenemos en Fabric. También podemos ir de Copilot y Adri, también puede coger la información que tenemos a nivel agente y coger información de la parte de modo de WordPlay. Importante también, ya nuestro propio agente de Fabric lo podemos publicar en Teams y preguntarle sobre los datos que tenemos en Fabric. Importante aquí, lo podemos compartir, pero al usuario al que se lo compartamos debe tener permiso sobre cada uno de los elementos que hay por debajo. Es decir, si intentamos acceder a una tabla de un layout, este usuario tiene que tener permiso para que pueda preguntarle al layout. O sea, eso es muy importante, si no, no lo va a poder ver, ¿vale?
A nivel de seguridad, pues podrá ver según la seguridad que le demos a nivel usuario. Esto es muy importante también, ¿vale? Y como al final, hemos ido dando pasos desde tener el conjunto unificado de datos, que ahí es donde estaba el OneLake, la parte de Fabric, plataforma unificada, esto es donde estamos ahora mismo. Hemos dado el salto a la plataforma de inteligencia, que es la parte de IQ, y al final todo esto, por encima, tiene lo que estamos hablando, que está de manera transversal a todo. Microsoft Foundry, que ahora lo explicará Gaby con el de IQ, podemos ir a la parte de Copilot, con el Teams, la parte de M365 y para la parte de Fire, ¿vale? Listo, Gaby, todo tuyo. Perfecto, vale. Interesantísimo ambas partes. Bueno, yo voy a cubrir básicamente y rápidamente la parte de Foundry IQ, ¿no? Como estamos hablando de la parte Work IQ, Fabric IQ, pues ahora toca la parte de Foundry IQ. ¿Qué es? Podemos decir que Foundry IQ es la capa de conocimiento para los agentes, ¿vale? Forma parte de Foundry en sí. Como ya sabéis, Foundry es una plataforma para crear, gestionar, implementar a gran escala soluciones agénticas, ¿no? Soluciones de inteligencia artificial generativa, ¿no? Pues de esa parte, pues también es importante obtener o proveer el conocimiento a los agentes y es por eso que nace desde allí ese IQ, que es lo que nos está llevando Microsoft a esa unificación, esos hubs de conocimiento en concreto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se funcionaba antes? Pues aquí es muy rápidamente cómo se hacía o cómo se hacía antes y cómo lo estamos haciendo cuando implementamos esa parte de IQ. Primero, cuando nosotros creamos un agente, nosotros le damos esas instrucciones, esas herramientas, la parte para hacer el grounding, que es esa búsqueda, esa parte hacia tierra, que es selección de la fuente de datos, descomposición de consultas, etcétera, etcétera. Y por último, las mecánicas de fuente de conocimientos, ¿no? Para cada fuente, una automatización, una autorización, etcétera, ¿no? Eso es cómo básicamente se venía haciendo ahora, ¿no? Cuando pasamos, realmente vamos a decir que separamos las responsabilidades entre lo que es la parte de lo que es el agente per se y la parte de lo que es la fuente de conocimiento que necesite la gente para brindarte esa opción, ¿no? Esa respuesta. Y es ahí donde básicamente, voy a hacerlo aquí, perdonad, básicamente lo que dice es, ok, pues tú tienes tu agente con tus instrucciones, herramientas, referencia a la base de conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Se separa y dicen la separación de responsabilidades que usan base de conocimiento. Ok, todo esto de aquí. Ahora, ¿qué es lo que se pasa? Que tú cuando crees agentes puedes conectarlos a una única base de conocimiento, es decir, reutilizar esa base de conocimiento. Y esa base de conocimiento unificada es Foundry IQ, que a su vez, como digo, es un hub de conocimiento que te permite embeber diferentes tipos de bases de conocimiento a la vez que necesitan los agentes y de manera unificada, ¿vale? Es como funciona. Ahora, ¿qué es Foundry IQ per se, por sí mismo? Primero, hay que entender que Foundry IQ está basado o corre bajo la parte que ya esto no es nuevo, es el Azure AI Search, ¿vale? Está construido sobre AI Search. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que cuando se utiliza AI Search tenemos un buen benchmark de, vamos a decir, de obtención, ese retrieval de esa información que necesitan los agentes, dependiendo el tipo de, vamos a decir, de fuente o vamos a decirlo, de tipo de fuente de retrieval argument, que no me sale verdad en el español, de características se utiliza en esta parte, ¿no? Y por eso aquí aparece los tipos diferentes, ¿no? Del tipo de búsqueda, por keywords, por la parte de vector, por la parte de híbrido o híbrido Q2, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de búsqueda que nosotros activemos, vamos a decir, tendremos mejor calidad o peor, ¿vale? Es importantísimo. Es decir, existe esa, entre comillas, esa migración cuando pasamos al Foundry IQ, pero ¿qué es lo bueno? Que las bases de conocimientos que nosotros tengamos actualmente son reutilizables y las podemos usar y las podemos conectar básicamente mediante el portal de Azure y una API REST, ¿vale? Y más importante, como decía, con servicios existentes con los que ya tengamos dentro de AI Search, ¿vale? Es decir, podemos añadir esa base de conocimiento y conectar nuevas bases de conocimiento a esta parte. Ahora, aquí entra otra parte
que la verdad que me encanta y yo creo que es el verdadero valor que también aporta cuando utilizamos o añadimos FoundryIQ, que es ese pipeline o realmente ya pasamos a utilizar una recuperación agéntica, la recuperación agéntica, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros trabajamos, lo que se hace es todo este flujo que voy aquí, ¿vale? Es cómo trabaja antes de darnos la respuesta que nosotros hemos consultado, ¿no? Como ya sabemos, estamos hablando de que FoundryIQ es ese hub de fuentes de conocimiento que están conectadas a estas diferentes fuentes de conocimiento 1, 2, 3, lo que hace son lanzar consultas en paralelo sobre todas las fuentes de conocimiento que nosotros tenemos conectadas, las crea y ahí entra en conjunto, ahí es la parte agéntica. ¿Por qué? Porque entra un SLM, ¿vale? Un modelo especialmente personalizado que está en la parte de Microsoft, en la que valida, en la que verifica, vamos a decir, la calidad, ya no cantidad, sino calidad de respuesta o calidad de información recuperada antes de darnos esa información. Ahora lo valida y dice, oye, ¿esta información que tú me has dado es realmente buena? ¿Sí o no? En cuanto básicamente nos dice que no, si no cree que la validación es lo suficientemente, o sea, la recuperación de información es lo suficientemente buena, básicamente lo vuelve a buscar y vuelve a hacer lo que se denomina como un re-ranking, ¿vale? En el caso de que nos diga, sí, la información tiene la suficiente calidad, repito aquí, calidad, básicamente se combinan todos los resultados, se hacen un merge y básicamente nos da esa respuesta que nosotros vamos a utilizar en nuestra gente. Y esto es buenísimo, porque básicamente ya, justo lo que decía al principio, ya estamos una vez más dando información de valor que necesite ese agente para que la información final sea, valga la redundancia, de valor hacia nosotros, para la productividad, para, vamos a decir, evitar esas alucinaciones que obviamente son producidas por la inteligencia artificial, ¿vale? Porque no saben decir que no, ¿vale? En caso que no sepan, pues normalmente se lo suelen inventar, ¿vale? Ahora, todo esto de aquí, pues nosotros, como entra una parte de un SLM, es decir, un modelo que nosotros podemos elegirlo también cuando estamos haciendo, tenemos diferentes tipos de esfuerzo de razonamiento, ¿vale? Hay un minimal, un low y un medio. Cuando estamos hablando en el minimal, pues básicamente es ese RAG tradicional. Y a partir del low y el medio, básicamente es cuando entra en juego o entra en acción esta recuperación agéntica. Aquí lo que nos representa es básicamente diferentes tipos de búsqueda, como puede ser la parte web, el ranking L2, el classificator y demás, para ver que si se tiene que activar o no, o cómo funcionaría, ¿no? Esa parte de... Ahora, ¿qué pasa cuando a la gente, utilizando FoundryIQ, aún así le faltan datos? Cuando estamos hablando con el nivel medium, low y medio, que es necesario activarlo, ahora si tenemos tiempo lo enseñaré, ¿vale? Para que nos dé. Esto es lo que indica muy rápidamente es, oye, yo tengo 9 acknowledged source, bases de conocimiento, y con estas 6, que he removido 3, entonces tengo 6 fuentes de conocimiento, necesito, ¿cómo puedo mejorar esa respuesta aún con menos fuentes de conocimiento? Pues aquí básicamente la capacidad que tiene es que, ok, de esas 9 han desaparecido 3, tengo 6, tengo que ir a buscar básicamente información. ¿Dónde? Y ahí también existe la capacidad de ir a buscar mediante grounding with Bing Search, que se llama así, la posibilidad de ir a buscar básicamente a fuentes de conocimiento externas. Y ahí ya básicamente añadiríamos esa parte de a Internet. Y todo esto de aquí vio básicamente Microsoft que decía, oye, es verdad, o sea, cuando nosotros consultamos algo a la inteligencia artificial, realmente los modelos fundacionales que consumimos, que lo hace la gente, tenemos dos cosas. La información que nos provee es fuentes de conocimientos, WorkIQ, FabricIQ o FoundryIQ, o en este caso va a buscar a la parte web, ¿no? Y la segunda es básicamente por el entrenamiento que tienen y normalmente no suelen estar actualizados o las fuentes de conocimiento externas, como puede ser la parte de web, no están validadas nuevamente y quizás no tienen la calidad, repito, calidad suficiente para darme esa información de valor, ¿no? Y a lo mejor en vez de ayudarme, me confunde y dice, esto no tiene sentido y tengo que ir a buscar. Aquí me da el link y yo tengo que ir a buscar. Y ahí es cuando entonces, muy rápidamente,
nace y lo presentaron aquí en el BIL, la parte de WebAQ, ¿no? ¿Qué es esto? Si antes Foundry AQ era la capa de conocimiento para los agentes, WebAQ es la capa del grounding, es la capa de conocimiento externo, ¿vale? De búsqueda externa para los agentes que la necesitan. Y muy sencillo. ¿Qué podemos? Definición. Primero, hay que saber que WebAQ está en private preview, que lo que necesitamos es básicamente solicitar acceso y Microsoft nos lo brinda o no, ¿vale? Si no, nos metemos en Program Insider, etcétera, etcétera, ¿vale? Segundo, ¿qué es? Pues básicamente es un motor de búsqueda para sistemas de IA. Y aquí ya lo voy a dar cuenta. Cada vez Microsoft va innovando más, pero siempre a estos sistemas, a estos agentes, a la parte agéntica. Realmente estamos en una era agéntica, pues es donde más básicamente se tiene que hacer, ¿no? Beneficios. En lugar de devolver páginas web, que es lo que nos puede hacer utilizando Grounding with Bing Search, que es una tool más, ¿vale? De ir a buscar hacia Internet, ahora, que lo que nos dice, nos devuelve fragmentos, es decir, utilizando WebAQ, ya nos da fragmentos relevantes de esas páginas web, estructurables y citables. Es decir, ya me está ahorrando tiempo, ya es productivo, ¿vale? Mucho mejor. Para que luego un LLM, nuevamente, entre en juego el LLM, pueda razonar con ellos de forma más rápida, fiable y eficiente. Es decir, si os estáis dando cuenta aquí, una vez más, se está metiendo, ya lo que decía Adri y Alejandro, es metemos esa capa agéntica, metemos esa, como decía en la parte de ontología y demás, es ese modelo para evitar las alucinaciones, que la información sea fiable, que realmente es lo que nos interesa. ¿Y qué es lo que resuelve? Pues desactualización del modelo, pues básicamente no puede crecer, alucinaciones y falta de evidencia, porque aquí ya nos da una evidencia, es decir, ya nos da esa información estructurada. Y luego, por último, lo que nos indica Microsoft es, ok, tú vas a utilizar la parte de WebAQ, tenemos una coste y latencia en flujos agénticos, es decir, en esos flujos agénticos, porque vamos a decir aquí, cuando estamos utilizando WebAQ, lo que hacen es citar múltiples consultas, reformular, expandir para básicamente compensar y contraer y darnos esa información mucho más rápida y sobre todo con baja latencia, porque si al final puedo tener toda la fuente de datos estupenda, pero luego si al final cada vez que le pregunto algo a la gente y el agente tiene que ir a buscarlo al WebAQ y a su vez navegar, vamos a decirlo, por internet para luego darme esa información y todo ese workflow me tarda muchísimo, pues al final no estamos resolviendo nada. Entonces es como funciona, ¿vale? Aquí, muy rápidamente, vemos un workflow rápido, ¿no? El usuario hace una pregunta a este agente de IA, pregunta tarea, y él dice, oye, ¿requiere datos actualizados? Sí. No, vale, perfecto. Si no los tiene, pues básicamente llama al LLM, respuesta grounding, utilizaremos, por ejemplo, Foundry AQ, porque tenemos conectados fuentes de datos interna de mi empresa, pues ya me da actualizadas y tablet, etcétera. Ya se supone que tenemos esa parte. Cuando es necesaria, sí. Oye, tú sí necesitas, perfecto. Vale, cuando tú necesitas, básicamente le dices, si necesito, me voy a la parte de WebAQ y fijaros dónde va todo esto de aquí. Bing Global Index, la parte de Retrieval, hace un ranking, el pasa en Selection, orquestación y todo eso de ahí lo hace un merge para dar esa evidencia. Y una vez que estamos en esa parte de aquí, pues básicamente, una vez más, se la pasa al LLM que está consumiendo nuestra gente y nos da esa respuesta. ¿Sí? Entonces estamos viendo. Ojo, si ya yo tenía Grounding with Bing Search, Gabriel, la pregunta más típica que suelen hacer es, oye, ¿esto me sustituye a Grounding with Bing Search? Es decir, darle la facilidad. Pues básicamente podemos decir que no, ¿vale? Que son cosas con un foco diferente. Esta tabla representa eso. Es decir, primero, si yo utilizo Grounding with Bing Search es para webs o para aplicaciones que tengan que ver con inteligencia artificial o en el grupo, en el workflow, en el workflow tengan que ver inteligencia artificial, mientras que la parte de WebAI es básicamente, está especialmente diseñada de manera nativa para agentes. Por eso decía que la parte de Foundry está más desarrollada. En la parte de diseño, salida, optimización, patrón, todo lo de aquí, como podéis ver, está rearquitecturado para workflow agentic, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos tenemos que dar con esto? Que WebAQ me va a dar más claridad, menos latencia, reducción en tokens y sobre todo voy a tener esa validez previamente que me va a ayudar. Obviamente siempre tenemos que tener el human in the loop al final de esta información, ¿vale? Para corroborar,
pero voy a evitar esas alucinaciones o que básicamente la información, repito nuevamente, no sea de calidad. ¿Vale? Y por terminar muy rápidamente mi parte, chicos, vamos a darle a la siguiente y un segundito. Voy a dejar de compartir y agradecemos todos que por lo menos aquí a Guarandina Tech por darnos la oportunidad. Perfecto. Gracias. Perfecto, pues Nada. lo tenemos ya listo. Ya estaría. Agradeceros desde aquí. Tenéis aquí el código de Alejandro. Cualquier duda, consulta. Y demás, no, de verdad. A todos a Alejandro, que lo acabo de ver ahora. Nada, Sí. agradecer a Guarandina Tech nuevamente por esta magnífica oportunidad que nos ha dado y sobre todo nuestra primera sesión los tres, que en remoto, que no suele ser fácil. Y poco más. Muchas gracias. Gracias Y a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.